Ok, vamos a continuar con su sexta clase. Les recuerdo una vez más, es anatomía. Hoy sí estamos en anatomía de columna. Ok, perdón. Estamos en anatomía de columna, nos habíamos quedado en, ya vimos lo que es columna, ya vimos lo que es pelvis, perdón. Ya vimos pelvis, la diferencia entre coxa y pelvis, que es una y que es otra. Los huesos que conforman la pelvis, los huesos que conforman la coxa. Ya vimos las características de una vértebra, que es lo que compone una vértebra. Ya vimos que es cuerpo vertebral, ya les había enseñado esta de aquí, ¿vale? Que es cuerpo vertebral, pedículos, transversas, apófisis articulares superiores, inferiores, lámina y la transversa, y la espinosa. ¿Okay? La clase pasada vimos lo que son las partes de una vértebra, que las tienen todas las vértebras, esas partes todas las vértebras las tienen. Vimos lo que son las lumbares, vimos que son 5 lumbares, qué es lumbarización, qué es sacralización, el nombre de la curvatura de lumbar, que es una lordosis. Vimos qué es lo que hace especiales a las lumbares, que era su proceso mamilar o su mamilar, que está específicamente en la apófisis articular superior para darle una mayor estabilidad a la vértebra. ¿Okay? O bueno, mejor dicho, una mayor estabilidad a esa articulación cigapoficiaria, que ya vimos que la articulación cigapoficiaria es la articulación entre vértebra y vértebra. Vimos las torácicas vimos que son dos, es el nombre de su curvatura, que es la cifosis. Vimos que articulaban con las costillas, que eso era lo que hacía especiales a las torácicas. Las hemicarillas, la hemicarilla costal superior, la hemicarilla costal inferior y la carilla costal transversa. ¿Esto para qué? Para que la costilla articulara. Vimos las vértebras atípicas, tanto de las lumbares como de las torácicas. Vimos por qué son atípicas, qué es lo que tenían de diferencia entre las otras, a pesar de que cumplen casi con las mismas características, por algo son atípicas. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? El día de hoy en su sexta clase vamos a ver lo que es las cervicales y disco intervertebral. Vale, cervicales, vamos a ver que son 7 cervicales, ¿vale? Y empezamos con una vértebra cervical normal, una vértebra cervical típica. Aquí tenemos la ilustración de una cuarta vértebra cervical en este caso. Y la vemos un poco diferente, ¿no? Vemos esa diferencia entre la lumbar y la torácica. Pero vamos a ver que tiene las mismas composiciones y las mismas partes que cualquier otra vértebra lumbar o torácica, que es el cuerpo vertebral. Ya saben que a mí me gustan los colores, entonces, cuerpo vertebral. Vemos lo que es aquí a un lado el pedículo. Vemos lo que son nuestras transversas. Vemos lo que son nuestras apófisis articulares. Vemos lo que son nuestra lámina. Y al último vemos nuestra espinosa. Entonces tiene las mismas composiciones que una vértebra lumbar o una vértebra torácica. ¿Qué es lo que la hace diferente? Bueno, aquí vemos varias partes. Vemos principalmente estos dos tubérculos, ¿no? Vamos a ponerlas de colores diferentes.
Vemos esos dos tubérculos, que es el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. ¿De dónde nacen esos tubérculos? Bueno, esos tubérculos nacen de la transversa, porque si ven aquí, aquí tenemos nuestra transversa, que es muy pequeñita. Aquí vemos nuestra transversa. Aquí vemos nuestra transversa y aquí nuevamente vemos estos dos tubérculos, ¿no? El tubérculo anterior y el tubérculo posterior de las transversas. Vemos también que tenemos este agujero. Ay, perdón, me pasé. Ese agujerito está aquí. Ese agujero se llama agujero transverso porque está precisamente en la transversa. Ese agujero es muy importante, de hecho tenemos una prueba ortopédica para tejido que pasa precisamente, bueno, no una, varias pruebas ortopédicas. Tenemos un examen vertebrovascular, precisamente hecho para el tejido que pasa por ese agujero transverso, que es la arteria vertebrovascular. Por favor, necesito que le investiguen. Arteria vertebrovascular. Investíguenla para que sepan qué es la arteria vertebrovascular. El diplomado no abarca lo que es sistema circulatorio. Entonces, necesito que ustedes investiguen qué es la arteria vertebrovascular, que es la arteria, que es el polígono de Willis, que va íntimamente conectado con la arteria vertebrovascular. También van a encontrar por ahí algunas otras arterias o arteriolas, o arterias más pequeñas que nacen de esta arteria vertebrovascular, ¿no? Entonces, por favor, investiguen un poco de la arteria vertebrovascular, que precisamente pasa por este agujero transverso. Ok, también vemos que nuestra espina está bifurcada. Vean esta bifurcación, a diferencia de con las demás vértebras, esta está bifurcada. Esto para darle, o para el anclaje de la inserción y el origen muscular, y también para la inserción y origen de nuestros ligamentos, ¿no? Por eso está bifurcada la espinosa. Entonces, eso es lo que tiene de diferente, o eso es lo que hace especial a las vértebras cervicales, ¿no? Que tienen esos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y este foramen o este agujero transverso. Eso es lo que le hace diferente entre algunas otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Generalidades de la columna cervical. Son 7 vértebras cervicales. Aquí no vamos a encontrar ni de más ni de menos. Vamos a encontrar 7 vértebras cervicales. Los cuerpos vertebrales son más pequeños. El foramen magno es mucho más grande. La apófisis espinosa es más pequeña, al igual que las transversas. Y las articulaciones de las cervicales, ahorita vamos a ver esas articulaciones, que se llaman Klushka o se llaman articulaciones uncinadas. Son mejor conocidas como uncinadas. Este término ya está desapareciendo de varios libros que existen tras la edición. Por eso les digo que procuren consultar bibliografías más actuales. Pero les pongo esta articulación porque, bueno, el nombre de la articulación, porque en algunos libros todavía la manejan de esta forma. Ahorita vamos a ver cuál es la articulación uncinada. Las facetas articulares están orientadas a 45 grados, lo que nos permite hacer flexión, extensión, flexión lateral y rotación con mayor facilidad. Con mayor facilidad. Entonces recordamos que la de las lumbares tiene 90 grados, la de las torácicas tiene 60 grados y en este caso en las cervicales tenemos 45 grados de orientación de las hojas. Entonces nuestro brazo o nuestra mano tiene que estar angulado a 45 grados en el ajuste al momento de ajustar las cervicales. Las vértebras atípicas son C1 o Atlas, comparado con el dios griego, bueno, castigado, para cargar el mundo, por eso se le conoce como Atlas, porque la cabeza le compara precisamente con esto, ¿no?
C2 o axis, ya les había enseñado que es un axis, ya se los había mencionado. Axis es un punto central sobre el cual gira todo lo demás. Y C7, que es la vértebra prominente. Entonces, 1, 2 y 7 son las vértebras atípicas de las cervicales. Ok, vamos a ver este pequeño dibujo. Tenemos dos imágenes para ver todas las partes, ¿no? De las cervicales. Y aquí tenemos, vamos a ver que tenemos las 7, que vamos a irlas eliminando poco a poco, o al último vamos a hablar de ellas. Aquí no tenemos una C1, aquí nos falta la C1. La C1 la podemos encontrar en el primer dibujo, ¿no? Ese está como en un dibujo, ese dibujo está como a como 3/4, ¿no? Hagan de cuenta que el cuello está como a 3/4. Ay, y aquí sí está totalmente de lado. Aquí nada más nos falta nuestra C1, ¿vale? Entonces vamos a poner esta, nuestra C2, C7 y aquí nos falta, ¿no? C1. Pero vamos a ir con 3, esta es la 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón, yo puse por C1 como 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Bueno, a ver, esta C7 nos va a servir para explicarles lo que les dije en la clase pasada, ¿no? Que T1 era una vértebra atípica de las 12 torácicas, T1, 10, 11 y 12 era una vértebra atípica. T1 por tener su propia carilla costal para su propia costilla. T1 como T10, 11 y 12 tienen su propia costilla. Si pueden ver aquí, vean cómo T1 tiene su propia carilla para su propia costilla. Tiene una carilla completa, una carilla costal y media. ¿Para qué? Para que aquí esté la otra vértebra torácica o nuestra T2 con su hemicarilla costal superior, y como T1 tiene su carilla o su hemicarilla costal inferior, aquí puede entrar la costilla de T2. Aquí T1 ya tiene su propia costilla y T2 tiene tiene que compartir, ¿no? Tiene que estar dividida en dos vértebras, que es T1 y T2. Y aquí está, o aquí articularía, ¿no? La segunda costilla. Entonces aquí el dibujo se presta bien para explicarles esta parte de cómo T1 tiene una carilla costal y media. T10 tiene también una carilla costal y media, pero en el caso de T10, en vez de tener una hemicarilla costal inferior, tiene una hemicarilla costal superior para la costilla de T9. ¿Okay? Ahí está. Entonces tenemos que este era 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Ahorita les veo cómo sé que es C2. Entonces empezamos con C5. Vemos que C5 tiene su cuerpo vertebral. O vamos a agarrar mejor la 4 como la de la imagen anterior, ¿no? C4, que es la cuarta vértebra cervical. C4 vemos que tiene su cuerpo vertebral. Sin problema. Aquí tiene sus pedículos, espero que alcancen a ver. Tiene su transversa. Tiene su apófisis articular superior, su apófisis articular inferior, tiene su lámina y tiene su espinosa. Su espinosa, recordemos, está bifurcada. ¿Okay? Tiene su foramen transverso, vean cómo es aquí su foramen transverso, aquí está un foramen transverso, aquí también está el foramen transverso, aquí también, y T1 ya no tiene foramen transverso, pero aquí se alcanza a apreciar su carilla costal transversa. ¿Ok?
Ok. Vemos los tubérculos que salen de las, o nacen de las transversas, su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. ¿Okay? Ahí lo vemos, a pesar de que el dibujo, porque el dibujo era de internet, bajar de internet era muy pequeño, yo lo hice más grande, porque el dibujo me gustó, se me hizo demasiado, muy explícito. El dibujo, entonces, borroso, porque pues estaba un poco pequeñito, ¿no? O de donde lo agarré estaba un poco pequeño. Va. A diferencia de las lumbares o de las torácicas, aquí podemos ver cómo el cuerpo vertebral articula con otro cuerpo vertebral. El cuerpo superior, el cuerpo vertebral superior articula con el inferior. ¿Bien? Articula con el inferior. Esta articulación es la articulación uncinada. Aquí, bueno, dice uncinada, ¿no? En inglés, pero dice uncinada. Esa es la articulación uncinada o semilunar, también se le conoce como articulación semilunar porque dicen que parece como una media luna o una media lunita. Por eso se le llama uncinada. ¿Vale? Aquí va nuestro disco intervertebral. El disco de las cervicales es un poquito más pequeño, más delgadito. ¿Por qué? Porque nada más carga el peso de la cabeza junto con sus estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a pasar al primer dibujo que les enseñé de las cervicales. Por ejemplo, aquí no se ve la articulación uncinada, pero sí alcanzamos a apreciar la articulación cigapoficiaria. Acuérdense que la articulación cigapoficiaria es la articulación de una vértebra con otra a través de las apófisis articulares. ¿Okay? Articulaciones articulaciones cigapoficiarias son diferentes a las articulaciones uncinadas. Aquí está la articulación cigapoficiaria y articulación uncinada. Las uncinadas únicamente están en las cervicales, no están en ninguna otra parte de la columna, nada más están en las cervicales. Okay. Ahora sí, aquí vemos todas las cervicales, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7, 6, 5, 4, 3. Las cervicales o casi siempre procuren contarlas de arriba hacia abajo, procuren contarlas de esta forma, porque si llegamos a tener agenesia de costilla de T1, podríamos llegar a confundirla con una cervical, entonces por eso siempre empiecen con de arriba hacia abajo, siempre empiecen así, ¿ok? Y bueno, vamos a ver esas articulaciones, estas dos, que es la atlanto-occipital y la atlanto-axoidea, ahorita las vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver, entonces ya vimos las cigapoficiarias, que se ven perfectamente aquí entre la cuarta y la quinta, que es el ejemplo que está en el círculo, las cigapoficiarias, que son diferentes a las articulaciones uncovertebrales o uncinadas. Este dibujo se la llama uncovertebral, o articulación uncinada, que es la que les enseñé en el dibujo pasado. Articulación uncovertebral o uncinada. ¿Vale? Y aquí manejamos otra articulación que es la articulación intervertebral, que es como que la articulación entre cuerpo y cuerpo, pero esto es imposible porque está interpuesto el disco. Aquí va nuestro disco intervertebral. Este dibujo o este esquema me gustó precisamente porque muestra de manera clara dónde está la articulación
incinada o covertebral, que así la llama en su dibujo. La articulación cigapoficiaria señala perfectamente la articulación entre las dos, la diferencia entre las dos articulaciones, ¿no? Entonces, la articulación intervertebral se da por medio o a través del disco intervertebral. ¿Vale? Ahorita vamos a ver esas dos articulaciones de acá arriba. Una de las vértebras atípicas de las cervicales es C1 o atlas. C1, si pueden ver ahí en el dibujo, parece un anillo. Necesita tener esta forma porque precisamente por ahí es donde empieza nuestra médula espinal. Por eso necesita tener el foramen mucho más grande, el foramen magno mucho más grande. Y necesita pues quitar, ¿no?, todas esas estructuras que quitan espacio a ese foramen vertebral o ese foramen magno también llamado. Y vemos, por ejemplo, aquí que C1 no tiene cuerpo. C1 no tiene cuerpo. ¿Qué tiene en vez de cuerpo? Tiene un tubérculo anterior, perdón. A mí me gusta compararlo como para que hagamos bien esa relación. A mí me gusta ponerlo como igual a. El tubérculo anterior sería igual a el cuerpo vertebral. Después del cuerpo, obviamente, tenemos, en todas las vértebras tenemos lo que es el pedículo, pero C1 no tiene pedículo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un arco anterior. El arco anterior sería igual al pedículo. Perdón, yo doy chico, pedículo. Entonces, el arco anterior sería igual al pedículo. Después del pedículo, seguirían nuestras carillas articulares. En este caso, C1 sí tiene carillas articulares, tiene facetas articulares superiores para el occipital y e inferiores para 0. Entonces, aquí tenemos nuestras carillas articulares superiores para occipital, inferiores para nuestra 0. Eso es lo que tiene en común con todas las demás vértebras. C1 también tiene transversa, aquí está su transversa. Transversa sin ningún problema, su transversa. C1 no tiene lámina. C1 no tiene lámina, que es lo que seguiría después según el orden que hemos venido estudiando. Después de las apófisis articulares seguirían nuestras láminas, pero C1 no tiene lámina, entonces ¿qué tiene? Tiene un arco posterior. C1 es lo mismo, perdón, el arco posterior equivale a lo que es nuestra lámina. ¿Okay? Por último, todas las vértebras, por último, la parte posterior, la parte más posterior de la vértebra, tiene lo que es la espinosa. C1 no tiene espinosa. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un tubérculo posterior. El tubérculo posterior equivale a lo que es la espinosa. Entonces, igual que todas las demás cervicales, tiene este agujero transverso o este foramen transverso. ¿Para qué? Para que suban nuestra arteria vertebrovascular. Por favor, ya les pedí que investigaran qué era la arteria vertebrovascular. Detrás de nuestro tubérculo posterior está la faceta articular para el odontoides o el diente de C2. Ahorita vamos a ver cuál es el diente de C2. ¿Vale? Ok, entonces aquí tenemos nuestra faceta articular o nuestra carilla articular para nuestra
C2 o el odontoides o el dens de C2 o el diente de C2. Tiene un surco para la arteria vertebral. ¿Vale? Aquí corre una parte que se llama, un tejido que se llama arteria vertebral, tanto derecha como izquierda, y entre otras partes, ¿no?, que tiene nuestro C1. Pero esto es lo de mayor relevancia, lo que yo quiero y me interesa que ustedes aprendan al 100%. Les digo a todos mis alumnos como su nombre, como mi nombre, se lo tienen que saber, se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque a la radiología esto es lo que vemos. Esto es lo más importante que nosotros vemos. ¿Ah? Entonces, pues se lo tienen que aprender, no hay de otra. ¿Okay? Entonces, finalizando con C1. Tiene, en vez de cuerpo, tiene un tubérculo anterior. C1, en vez de pedículo, tiene un arco anterior. Ahí. Tiene sus facetas articulares superiores para occipital, inferiores para C2. Tiene su transversa con su agujero transverso, foramen transverso. No tiene pedículo, entonces no tiene lámina. En vez de lámina, ¿qué tiene? Pues en vez de lámina tiene un arco posterior. Y no tiene espinosa, en lugar de espinosa que tiene un tubérculo posterior. ¿Ah? Y finalmente tiene una carilla articular que está detrás del tubérculo o está en la parte posterior del arco anterior. Tiene una carilla, una faceta articular para el diente de cero. Y por eso les decía la clase pasada que les enseñaba los trabajos de mis demás alumnos, que me gusta mucho esta vértebra, porque es una C1, pero me encanta porque me sirve mucho para explicar por qué ustedes esto deben de ser capaces de voltearlo así. Ese dibujo que está ahí, ustedes deben de ser capaces de ponerlo así. ¿Por qué? Porque en la radiografía lo vemos así, no lo vemos así, lo vemos de esta forma. Entonces, ya cuando vengan las clases presenciales, en base a este dibujo, a esta maqueta, ustedes me van a explicar las partes que tiene C1. Aquí vemos C2, que es otra vértebra atípica. Tiene exactamente las mismas partes de todas las vértebras. Tiene un cuerpo vertebral, tiene dos pedículos que están exactamente al lado del cuerpo. Tiene sus facetas articulares y sus carillas articulares o su apófisis articular. Y a lo largo de todas esas clases les he dicho los diferentes nombres, dependiendo de las bibliografías que ustedes consulten. Tiene tanto su carilla articular superior como su carilla articular inferior. Tiene su transversa. Tiene su lámina. Y tiene su espinosa. Igual dibujada como todas las demás vértebras cervicales. ¿Qué es lo que hace especial a C2? Porque C2 es atípica. Por esta parte prominente que se llama diente, dens o odontoides. De cualquiera de las tres, proceso odontoideo también le pueden decir. Depende de la bibliografía que ustedes consulten, es como lo van a encontrar, ¿vale? Pero la mayoría de la gente le llama diente u odontoides. Diente u odontoides. Cualquiera de las dos, que como le quieran decir, es perfecto. Diente u odontoides. Es lo único que tiene sus facetas articulares superiores para el atlas, inferiores para C3. ¿Vale? Entonces aquí vemos una vista anterior y una vista posterior.
Y al final tenemos a C7. C7 tiene todas las estructuras normales que tiene cualquier vértebra cervical. Tiene su cuerpo vertebral, tiene su pedículo que está pegadito al cuerpo, tiene su transversa, tiene sus tubérculos, su tubérculo anterior, su tubérculo posterior que nacen de la transversa, ¿vale? Tiene sus carillas articulares, una superior, una inferior, superior es para C6, inferior para T1. Tiene su lámina, tiene su espinosa y tiene obviamente su foramen transverso. ¿Para qué? Para la arteria vertebrovascular. Tiene su espinosa, ¿qué es lo que tiene de diferencia? Que esta espinosa ya no está tan bifurcada como todas las demás espinosas de las otras cervicales. Esta espinosa es mucho más larga y está más proyectada porque finalmente C7 es una vértebra de transición. Es una vértebra que, a mí me gusta ponerlo de esta forma, es una vértebra cervical que quiere ser transversa, que quiere ser torácica. A mí me gusta ponerlo así para que se entienda o que podamos entender la palabra transición. Es una vértebra cervical, pero que quiere ser una torácica. ¿Vale? Por eso, ¿en qué quiere ser una torácica? Ah, pues en su espinosa. Su espinosa es prolongada, igual que las vértebras torácicas. Y entonces vamos a regresar a este dibujo que es cuando tiene es donde tenemos las otras dos articulaciones, la articulación atlanto-axoidea y atlanto-occipital. Al final nos falta el occipital. Ahí está. Articulación atlanto-axial, atlanto de atlas y axial de axis, atlanto-axial y articulación atlantodontoidea. El atlas articula con el odontoides. Aquí podemos ver perfectamente en este dibujo cómo es que el atlas articula tanto con el odontoides como con el axis, ¿no? Sus carillas articulares de axis. Pero aún así esta articulación sigue siendo una articulación sigapofisiaria porque articulan carillas articulares superior con carilla articular inferior. Pero como son vértebras atípicas y tienen un nombre especial como no lo tiene ninguna otra vértebra, por eso se le puede también llamar atlantoaxial. ¿Okay? Ok, por último vamos a ver lo que es el disco intervertebral. El disco intervertebral yo lo voy viendo más a fondo con cuando vemos radiología. A mí me gusta más explicar el disco intervertebral, ¿no? Cuando vemos radiología. Entonces, pues nada más les pongo aquí un pequeño esquema. Cuando vemos radiología, explico un poco más a fondo, porque ahí es cuando salen más las dudas de la hernia del disco intervertebral, ¿no? Acuérdense que ahorita estamos viendo anatomía. Cuando vemos radiología o veamos pruebas ortopédicas, sí podemos ver más a fondo o vemos más a fondo lo que es las fases de una hernia de disco, en qué momentos nosotros como quiroprácticos podemos intervenir en una hernia de disco y en qué momentos no. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la quiropráctica también tiene sus limitantes. ¿Okay? Si encontramos una hernia discal grado 3, realmente un grado 3 ya abarca más del 50% de invasión, ¿no? Entonces, yo muchas veces les recomiendo que con una grado 3 realmente no se metan, ¿no? Porque sí, ahí es un poquito más delicado, ¿no? O si se llegan a encontrar un grado 4, yo una vez en lo que va de toda mi clínica o mi experiencia como quiropráctica, una vez me encontré una hernia discal grado 4 y realmente pues una grado 4 realmente ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el micropulposo ya se salió totalmente del anillo fibroso y pues no hay nada que hacer, ¿no? Más que quirúrgico y se acabó, ¿no?
No hay otra cosa que hacer. Entonces, también como quiroprácticos nosotros tenemos nuestros limitantes. ¿Okay? El disco intervertebral, perdón, se divide en dos partes. Lo que es el anillo fibroso, que es lo que rodea todo o lo que está alrededor de todo el disco, y el núcleo pulposo, que es el centro de nuestro disco intervertebral y es el que ocasiona problemas cuando ahí está la hernia, ¿no? Dice que está hecho principalmente aquí dice que el anillo fibroso está hecho tiene un 80% de agua, algunos artículos manejan que tiene del 90-95% de agua. Por favor, les pido que lean. Realmente me gustó mucho el dibujo o el esquema me gustó mucho, ¿no? Porque está bien explicado, está nada más lo que contiene y ya, ¿no? Entonces, por eso me gustó este pequeño dibujo. También me gustó por lo que explica. Déjenme encuentro mi punto, ya lo encontré. Eso del 80% de agua, búsquenlo, consúltenlo con estas bibliografías. Yo realmente he encontrado artículos, he encontrado libros, por ejemplo, el Tórtora maneja que tiene un 90% de agua, si no mal me equivoco. Entonces el disco es más agua que nada, ¿no? Bueno, todos en el cuerpo somos más agua que otra cosa. Y el anillo fibroso contiene lo que es, el núcleo pulposo contiene la mayor cantidad de agua que lo que es el anillo fibroso. También tiene una composición de proteoglicanos entre 30 y 60% en el centro del disco. En el cuerpo tenemos, se han descubierto 12 tipos de colágeno en todo el mundo. Se han descubierto tanto en plantas, animales y demás, se han descubierto 12 tipos de colágeno. En el cuerpo se sabe que tenemos 7 tipos de colágeno. Si no, investíganlo, lean, ya les dije porque capaz de que diga una burrada, o ustedes saben otra cosa que yo no, y ya saben que aquí a mí me gusta aprender de ustedes también, entonces el disco intervertebral tiene dos tipos de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. El colágeno tipo 1 está entre 40 y 60% en la periferia, 40% lo tiene el núcleo pulposo, 60% está en lo que es el anillo fibroso, y el colágeno tipo 2 está 10% en el anillo fibroso y 25% en el centro, en el núcleo pulposo, ¿no? Entonces, debemos entender que lo que lo hace fibroso al disco intervertebral es el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es lo que lo hace fibroso a nuestro anillo fibroso. ¿Cuál es la diferencia entre el anillo fibroso y el núcleo pulposo? Son principalmente por las concentraciones de agua. Obviamente en el núcleo pulposo hay más agua que en el anillo fibroso. Les mencioné que el disco intervertebral también tiene proteoglicanos. Los proteoglicanos, ¿cuál es la función de estos en el disco intervertebral? Es la absorción y la retención de agua en este disco. Esa es la principal función. También en el disco podemos encontrar lo que son mucopolisacáridos, que es como, la misma palabra lo dice, son como pequeñas mucosidades que hay en el disco. El disco también necesita un poco de glucosa para hacer o para existir. La diferencia también entre anillo y núcleo pulposo son las concentraciones diferentes de colágeno, de proteoglicanos, de colágeno y demás, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que hay entre el anillo
y el núcleo pulposo. Es otra cosa otra particularidad que tiene el disco es que el disco no está inervado. Por esta es la razón de cuando se va desgastando no duele. Cuando se llega el dolor o la artrosis es cuando ya hay fricción de vértebra con vértebra. Recordemos que todos los huesos tienen esta capa nerviosa recubriéndolos, que es el periósteo. ¿Okay? Cuando sí ya se empieza a friccionar hueso con hueso es cuando duele realmente y hay una artrosis de columna, dependiendo del grado, ¿no? Entonces, el disco no está inervado, tiene una inervación casi nula, casi no existe una inervación en este disco. ¿Por qué digo casi? Porque hay libros o hay bibliografías que manejan que tiene inervación, pero hay otros libros, o la mayoría de libros, manejan que los cartílagos no tienen una inervación, ¿okay? Pero si hay por ahí algún otro artículo que maneja que todo en el cuerpo está inervado, que el cartílago o los discos no deberían de ser o no deben de ser la excepción. Pero realmente el disco no está inervado. ¿Okay? El disco también tiene un poco de ácido hialurónico, también por ahí una que otra bibliografía también lo ha manejado, o artículo, mejor dicho, lo ha manejado, que tiene esta porción de ácido hialurónico, el disco intervertebral. Y bueno, dependiendo de dónde está el disco intervertebral, pues tiene su medida, ¿no? Por ejemplo, en las cervicales, su medida es de 3 milímetros, una medida aproximada, ¿verdad? Porque cada cuerpo es diferente, aproximada o promedio es de 3 milímetros, en las torácicas es de 5 milímetros y en las lumbares es de 3, 5 y 6 milímetros. Aproximadamente es un aproximado que se maneja por ahí en algunas bibliografías. Ya les dije, depende de la bibliografía que ustedes consulten. Consulten, no me gusta así como generalizar o irme a un solo libro. Tenemos en toda la columna, entre cada espacio intervertebral, tenemos un disco, exceptuando entre C1 y C2, coxis y sacro. Son los únicos lugares que no tenemos discos. No tenemos discos intervertebrales entre C1, C2, sacro y coxis. No tenemos discos intervertebrales ahí, más bien en cambio en C1 y en C2 que tenemos el diente que articula con el atlas y tenemos esa articulación atlanto-axial, ¿no? que a final de cuentas pues, va a ser va a permitir que nosotros podamos hacer nuestros movimientos, ¿no? Y bueno, hasta aquí nos quedaríamos en su sexta clase. En su próxima clase vamos a ver lo que es cráneo, huesos de cráneo y cara, y vamos a ver lo que es tórax. ¿Okay? Acuérdense que ahorita es pura anatomía. Les sugiero, por favor, que ustedes investiguen, que se pongan a leer. No hay otra forma de aprenderse la anatomía si no es viéndola todos los días. Todos los días deben de aprender y deben de ver y deben de leer anatomía para que ustedes puedan entenderla. Podemos comprenderlo un poquito más, no llegar en blanco cuando vengamos a clases presenciales y decir, pues es que como aquí me dijeron que me iban a enseñar otra vez, pues no creo que sea lo mejor, ¿no? Tanto para ustedes como para mí. Entonces, pues lean artículos, demás, si tienen cualquier duda, pueden hablar a servicios escolares. Yo al menos creo no hay ningún problema que hablen a servicios escolares cuando nos vamos a presentar a clases presenciales. Y bueno, ya saben, recuerden lavarse las manos, usar su gel antibacterial, un lavado correcto de manos, no nada más que empezarlas a mojar, ¿verdad? Porque por ahí he visto en la calle o en los baños que no más deben mojar las manos. Entonces, por favor, lávense bien las manos cuando entren, especialmente cuando entren a sus casas. No salgan si no es necesario. Y bueno, cuídense para que también pues puedan cuidar
a las demás personas. Y más nosotros que somos como personal de la salud, ¿no? Entonces, los veo en su próxima clase. Estudien mucho. Bye.